Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión de nuestra serie de seminarios organizada por la Red de Migración de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo Populorum. Desde el año pasado hemos venido desarrollando estos encuentros con el propósito de fomentar el análisis y la discusión sobre los fenómenos migratorios en la región. Les recordamos que ustedes pueden acceder a las grabaciones de las sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube, cuyo enlace vamos a compartir ahorita en el chat. Y en esta ocasión, el seminario lleva por título Movilidades de retorno en Colombia, procesos de incorporación y reintegración. Y contamos con la participación de Sandra Lorena Botina, María Gertrudis Roa y Felipe Aliaga Sáenz. Agradecemos su presencia y su participación en este espacio. A continuación, daremos inicio a las ponencias. Les damos a cada expositor entre 15 y 20 minutos para su presentación. Siguiendo este orden, presentará primero Sandra Lorena Botina, seguido por la profesora María Gertrudis Roa y luego el profesor Felipe Aliaga Sáenz. Al finalizar, destinaremos entre 20 y 30 minutos para preguntas y comentarios de nuestros asistentes, así que los invitamos a ir formulando preguntas o comentarios a medida que van pasando las exposiciones. Para todos esperamos que este seminario sea de gran interés y enriquecimiento académico y profesional. Vamos a abrir entonces la participación de la profesora Sandra Lorena Botina. Voy a leer su semblanza. Es psicóloga social comunitaria, magíster y doctora en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, docente investigadora en la Universidad San Buenaventura de Cali. Su experiencia profesional la ha desarrollado en temas de vulnerabilidad social, resiliencia comunitaria e integración sociocultural con diferentes grupos de población y en contextos diversos como desastres naturales y sociales, desplazamientos por conflicto armado, migración, retorno y refugio. Ha acompañado acciones de comunidades de base social comunitaria en fortalecimiento de su capacidad de liderazgo, autogestión y gestión para su integración, incorporación y vinculación a la sociedad. Se ha desempeñado como consultora y asesora en procesos de formación a equipos psicosociales y agentes comunitarios de organismos humanitarios, organismos no gubernamentales, sobre soluciones duraderas frente a la movilidad humana, protección a la niñez migrante y abordaje psicosocial en contextos de afectación y de resiliencia por medio del modelo del aula sociocultural en distintos territorios. Sandra, eres bienvenida y te doy la palabra para que puedas compartir y hacer y pues comentarnos tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Juliet y bueno, bienvenidos a las personas que nos están acompañando y a la red por su excelente trayectoria en convocarnos, en poder tener esta posibilidad de construir colectivamente un aprendizaje y lo que nos convoca es hablar de movilidad humana, sobre todo centrándonos en el proceso de retorno. Bueno, les comento, bueno, voy a ser muy breve porque son 20 minutos, entonces traté de optimizar el tiempo que me ha sido asignado. Una parte de investigación, acabé de socializar en enero de este año, tiene que ver con resiliencia comunitaria, es decir, les voy a compartir como un apartado, ¿cierto?, de esta investigación, porque vale la pena mostrar, digamos, la cara positiva y ese rostro también de las migraciones, que es un poco más esperanzador en esta complejidad que nos encontramos y más en el fenómeno de retorno que estamos viviendo. Como parte de mi experiencia como psicóloga, empiezo a reconocer una capacidad de agencia en las personas que empiezo a acompañar. Yo empiezo a trabajar este tema en la frontera colombo-venezolana y gracias como al enlace que pude tener con diferentes agencias, organismos no gubernamentales y específicamente empiezo con el Servicio Jesuita para Refugiados, accedo de una manera, digamos, mucho más confianza, ¿cierto? Más empatía y posibilidad de entrar a los territorios. Y bueno, empiezo a preguntarme de qué manera, ¿cierto? Las personas primero regresan en un momento tan álgido como fue el año 2015. Esto lo veía por las noticias, creo que no era ajeno para nosotros que se presentó, digamos, una salida significativa, aproximadamente eran 20.000 personas que estaban regresando al país.
Y en ese contexto, mi interés es pensar, ¿cierto?, qué pasa en esta zona. Si nosotros ubicamos aquí en el mapa, esta zona, digamos, se comparte entre Colombia y Venezuela. Prácticamente tenemos casi 5 departamentos, 2, 3, 4 departamentos, 5 estados con Venezuela, y de alguna forma esto devela de que hay una historia compartida desde hace mucho tiempo. En el 2018, digamos, es el momento en que yo empiezo a desarrollar mi tesis doctoral, y en este, digamos, sí era un momento crucial, primero para Colombia, que estábamos en un momento, ¿cierto?, en esa transición de pensar, digamos, la paz, de poder pensar en procesos de negociación. Y también en Venezuela empieza a suceder, ¿cierto?, este debilitamiento en cuanto a los indicadores sociales, indicadores de calidad de vida. Vemos también que ven algunos tipos de violencia que eran muy explícitos, por las condiciones en las que las personas se encontraban viviendo, digamos, colombianos que habían emigrado desde los años 70, sobre todo los que entrevisté, que fueron alrededor de 24 personas. Y también poder conocer desde la perspectiva cuáles eran las vivencias y experiencias que han vivido, ¿sí? En un contexto en el que ellos habían salido, ¿cierto?, desde Colombia, poderlo seguir desde su momento en que algunos de ellos son expulsados, algunos de manera voluntaria, aprovechan, digamos, el momento de desarrollo económico en Venezuela, y empiezan a generar una experiencia con experiencias sucesivas, de vulnerabilidad que se fueron acumulando con el tiempo, ¿cierto? Muchos de ellos vulnerados en sus derechos fundamentales, en condiciones de pobreza, desempleo, la vivencia de muchos de ellos, haber sido expulsados por actores del conflicto armado, y la vivencia de interrumpir un proyecto de vida. Entonces, miremos un poco acerca de las personas. Miremos los hogares, ¿cierto?, que se encuentran aquí, porcentaje de salida. Habían 5, digamos, estados que se caracterizaban donde vivían más los colombianos: Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Y ellos de alguna forma ya habían, digamos, experiencias asociadas a la violencia del conflicto, las dificultades para acceder a estos derechos básicos, porque vivían en una zona fronteriza. Sabemos que estos estados, como lo veíamos en la gráfica, eran, digamos, puentes o corredores donde se traficaba drogas, armas, y donde había una disputa, ¿cierto?, entre los actores del conflicto de Colombia y Venezuela, una situación de desempleo y dificultades económicas en zonas de conflicto. Bueno, los objetivos en cuanto a mi investigación estaban centrados en comprender esas experiencias de vulnerabilidad social y de agencialidad migrante, basadas en estas estrategias de afrontamiento y formas de participación comunitaria y política de las personas colombianas retornadas. Tuve un primer acercamiento a esas experiencias, como conocer, ¿cierto?, que habían vivido eventos, hechos de riesgo, afectación, obstáculos, limitaciones de acuerdo a un perfil de retorno y a variables sociodemográficas y culturales. Cuando hablo perfil de retorno, es de acuerdo a cómo ellos habían vivenciado, ¿sí?, cómo nominaban su experiencia. Muchos de ellos decían, bueno, somos voluntarios en cuanto al retorno. Algunos decían, no, mi retorno fue involuntario, fui expulsado. Y las características sociodemográficas y culturales, algunos pertenecían, ¿cierto?, a etnias indígenas, mujeres en su mayoría, pero pues tratamos de ser como algo muy equilibrado en los participantes, y tener en cuenta pues de que no todos, digamos, pertenecían a una red institucional o de acompañamiento, y de alguna forma siguieron algunos una ruta institucional y otros una ruta más informal. Poder comprender esas experiencias, desde las estrategias para sobrevivir y afrontar los obstáculos, y también esas estrategias, ¿no?, que se empezaron a construir desde su perspectiva. Bueno, voy a avanzar un poquito acá. Dentro de este marco teórico que me permitió
revisar la resiliencia, encontramos que es una capacidad que se empieza a desarrollar en las familias, vecinos, comunidades étnicas en contextos de crisis, participación sociocomunitaria y política en el afrontamiento de adversidades. Me interesó, y más desde mi formación como psicóloga social comunitaria, trabajar una dimensión relacional donde yo pudiera encontrar cuáles eran las estrategias, cómo se gestaban y cómo era la forma de revertir esa condición de vulnerabilidad. También encontrar esa dimensión socioexistencial que mostraba, como lo decía al inicio, ¿cierto? Esos otros rostros, ¿cierto? De la migración de retorno, que de alguna manera conectaban, ¿cierto? Las experiencias desde la parte, digamos, de pensamientos, pero también afectos y acciones desde de las experiencias que ellos habían construido previamente. La comunidad fue clave por el espacio en que ellos, digamos, construían estas relaciones, tanto de apoyo, de reciprocidad, y donde surgían esas estrategias de afrontamiento y participación. La migración del retorno, importante pues tenerlo en cuenta desde la sociología de las migraciones, como las interacciones sociales y las condiciones contextuales que devela la acción de los sujetos, ¿cierto? En esta fase, es una fase de continuidad, lo veían así las personas, que no era el momento definitivo, la fase definitivo, porque algunos contemplaban, al haber llegado, una posibilidad de regresar a Venezuela si las condiciones cambiaban. Y desde la psicología social comunitaria me permitió, digamos, tener unas formas de abordar la realidad psicosocial desde la comunidad. Este estudio fue cualitativo, ¿cierto? De acuerdo a la comprensión de las, tratando de entender las dinámicas colectivas en Colombia y en Venezuela, y se hace a partir de un caso particular que fueron los colombianos que retornaron desde Venezuela. Las técnicas, claro, fueron cualitativas, entre ellas las que más utilicé fueron las entrevistas semiestructuradas con líneas de reflexividad para poder, digamos, incluir algunos hechos o momentos claves en el ciclo vital, sin decirte que iba a ser un método biográfico, sino más bien que tengan una referencia, ¿cierto?, desde esas narrativas que han construido en ese contexto histórico, social y cultural, y en las que se empezaban estas relaciones a configurar. Bueno, fuimos haciendo, ¿cierto?, esta estrategia de bola de nieve, empezamos de hacer una observación en estas zonas limítrofes, y a partir, digamos, del acercamiento de las organizaciones también poder llegar a ellos. Entonces, como les hablaba, ¿cierto? Son 24 personas, el rango de edad entre los 20 y 63 años, etnias mestiza, indígena, también afrocolombianos, procedían de zonas rurales y urbanas, con un tiempo de retorno mayor a 2 años. Vamos a los resultados, ¿cierto? Un primer resultado que me pareció interesante es que la frontera era un escenario de construcción de estrategias movilizadoras en el retorno. Si bien, digamos, la frontera ha sido reconocida como un espacio de vulnerabilidad social, también fue un espacio en que muchos de ellos tomaron decisiones, donde se tomaron el tiempo para hacer reflexiones respecto a la vulnerabilidad que vivieron y a su decisión de retornar. Tanto así que a partir de esa reflexión se construyen estrategias individuales y colectivas para sobrevivir. Muchos de ellos, digamos, al encontrarse en frontera, veían la posibilidad de movilizar recursos de un lado y del otro, y creo que esto lo hemos observado muchísimo en los momentos que la frontera, digamos, tiene una crisis, ¿sí?, diplomática por las relaciones que se vive, ¿cierto?, entre Colombia y Venezuela. Hay un cierre y esto implica una movilización de las personas que viven en esta zona. Hay algo importante y es que, digamos, las personas que pertenecían a estas etnias, de alguna forma, la frontera tenía un valor simbólico, sobre todo para poder estar conectado, uno, con sus raíces ancestrales, sobre el valor del territorio, y dos, sobre el cuidado colectivo. Y esto implicaba que muchos de ellos, digamos, utilizaban estrategias comunitarias para afrontar situaciones de calamidad, ya sea a nivel sanitario o de situaciones vivenciadas con el conflicto. Así como la agencia, digamos, de alguna otra manera en las personas empezaba como a visibilizarse esa capacidad de acción, la frontera
parcialmente, ¿cierto?, daba cuenta de que las personas de alguna manera trataban de buscar soluciones y gestionar recursos. Unos lo hacían a través de los actores que encontraban en frontera, porque prácticamente, digamos, los corredores humanitarios están en esa zona. La negociación, ¿cierto?, con familias que también estaban viviendo la misma situación y con organizaciones que a través de estas relaciones bilaterales o convenios, ¿cierto?, o proyectos binacionales, de alguna otra manera fomentaban, ¿cierto?, ese intercambio de recursos, de ayudas, pero también de conocimientos y de capacidades que se podían hacer. Entonces, de alguna forma, digamos, en la frontera, esa agencia o esa capacidad individual empezó a desplegarse en algo que yo le hablo que se llama resiliencia, donde la comunidad tiene, digamos, esa capacidad o es la base de la gestión y participación y donde estos diferentes actores se vinculan en el retorno. Dentro de estas experiencias, y bueno, esto lo tomo un poco para no dejar a un lado pues la vulnerabilidad, porque como yo lo sostengo en mi tesis, la resiliencia emerge, ¿cierto? Es un proceso que se gesta en la misma vulnerabilidad. Encontramos de que son, digamos, dos dimensiones que coexisten, que se influyen mutuamente, y esto se vio pues en los significados que las personas daban a estas experiencias. Muchas de ellas decían que las condiciones adversas en Colombia y Venezuela generan una movilidad como una vía para protegerse. La discriminación, la violencia, el despojo de tierra, la explotación, la extorsión y amenaza activa a su capacidad de agencia individual y colectiva. La fragilización de estos vínculos familiares e institucionales conlleva la construcción de redes de apoyo y la adversidad se convierte en una oportunidad para aprender, para reconocer fortalezas e integrar su entorno. Muchas de esas experiencias quizás eran homogeneizadas, ¿cierto? Donde los sujetos generaban una autorresponsabilización, un individualismo, una desconfianza también por el sentido de trabajar en comunidad, porque igual la comunidad en Venezuela para ellos era una amenaza, ¿cierto? Trabajar en grupo, visibilizarte que estabas haciendo acciones por otros y eras focalizado como, digamos, un opositor o una amenaza, ¿sí?, para el gobierno. Y esto hacía que muchos de ellos vivían, ¿sí?, solos y estaban desposeídos de esas redes, ¿ya? Elegían vivir en esa condición, algunos en la invisibilidad, en el anonimato, para buscar protegerse. Dentro de estas experiencias, las personas empiezan a develar necesidades, ¿sí?, y movilizar recursos a través de lazos con sus comunidades de origen. Entre ellas estaban las comunidades étnicas, religiosas, algunos compañeros de trabajo y vecinos con los que ellos generaban una alianza para seguir, digamos, activos en lo que estaba sucediendo en Colombia, ¿cierto? Lo que estaba pasando con el mercado laboral, cuáles eran las barreras y cómo ellos podían prever en el momento de regresar. El análisis, digamos, de ventajas y desventajas era un ejercicio continuo donde les permitía a ellos reorientar sus metas iniciales y hacer ajustes. Muchas veces también ellos asumían, digamos, resistencia ante situaciones de poder, despojo de bienes, estigmatización y discriminación, asumiendo una posición más neutral frente al conflicto y digamos que ellos en ese momento lo que hacían era desnaturalizar ese aprendizaje que quizás era construido por el lugar que al llegar a esa sociedad recibían, y era una condición de indefensión, de victimismo o de poder, digamos, estar subordinados o dependientes, ¿cierto? Sobre todo de modelos institucionales. Y este tránsito de la vulnerabilidad a la agencia implicó que las personas activaran su autonomía, toma de decisiones, desarrollo de estrategias con los propios recursos y medios que tenían. Asimismo, encontramos que dentro de la gobernanza, ¿cierto?, de la actores y redes que empiezan a ver, digamos, o demostrar como su acción en el momento en que ellos actúan o interactúan en este contexto de retorno. Entre ellos, vemos que los colombianos se consideran
personas que han sobrevivido a diferentes situaciones de afectación física y psicosocial y que enfrentan desafíos en su país de origen. Las redes de las personas retornadas en colaborar con organizaciones de base social comunitaria aportan recursos, formación, empleo y asesoría jurídica. Encontramos también los liderazgos comunitarios en el acceso a programas sociales y de protección. Asociaciones de retornados, la familia, vecinos, la iglesia fueron claves en la inserción sociolaboral y la familia se asume como un autoalbergue, ¿cierto? Un lugar de refugio donde las personas buscan protección, pero también donde se toman decisiones migratorias de sus miembros y recursos para su subsistencia. De alguna manera, la iglesia está vinculada con los centros de acogida, brindando albergues temporales, seguridad alimentaria y apoyo psicoespiritual. En estas redes encontramos algo y es que tenían esa flexibilidad y adaptación para diversificar formas de trabajo, posibilitaban vínculos con ONGs y dependencias de administraciones locales para financiar emprendimientos, asesoría psicosocial. También dentro de las redes las personas promovían estas habilidades con las que habían, digamos, construido otras formas de trabajo como motivación, creatividad, confianza, solidaridad, toma de decisiones, resolución de conflictos y trabajo en equipos. Digamos, estas redes lo que hacían era poder extender ese tipo de habilidades y que ellos pudieran, digamos, articular sus objetivos personales o familiares con los objetivos que buscaban las comunidades étnico-religiosas. Es decir, había siempre estas formas de autogestión y de gestión mixta que empezaban ellos a aplicar, ¿no? Como el trueque, la minga, muchos de ellos también, lo que hablábamos, ¿cierto? Esos aprendizajes ancestrales que les ayudaron a enfrentar catástrofes naturales en experiencias previas, fueron los que ellos también aplicaron en esa situación de expulsión de sus territorios. Los recursos comunitarios se evidenciaron en algo que se llama unidades productivas. Las unidades productivas eran iniciativas, ¿cierto?, que las familias tenían para afrontar crisis. Muchas de estas unidades productivas estaban constituidas por miembros, principalmente de su familia, pero también veíamos líderes de las zonas a las que ellos llegaron, ¿sí?, vecinos, amigos, donde lo que hacían era intercambiar experiencias, conocimientos, tanto en proyectos comunitarios y barriales, estrategias de comercialización de productos, técnicas para captar clientes, dialogar con empleadores, como las redes sociales. Algunas de estas comunidades constituyeron para ellos una comunidad socioemocional, es decir, un espacio de contención en situaciones de crisis, de adversidad. Por ejemplo, aquí muestro y es un grupo que acompaña al Servicio Jesuita de Refugiados, que hace parte de la unidad de integración local. Aquí son algunos líderes de estas unidades productivas, como, digamos, actividades que ellos de alguna manera trataban de impulsar con ayuda de otros como modistería, ornamentación, asesoría escolar, preparación y venta de comida, ornamentación, entre otros. También estas comunidades, digamos, se retroalimentaban y se autoorganizaban con el fin de comprender, ¿cierto?, cuáles eran los recursos que necesitaban para afrontar experiencias. Dentro de la participación comunitaria y política, que se observa de que hay una conexión con los territorios, aprovechando las relaciones que esas comunidades tenían de un lado y otro de la frontera, en cuanto al intercambio de recursos, mecanismos y estrategias binacionales, algo que ayudaba mucho en la participación cuando ellos buscaban, ¿cierto?, extender esta agencia, era su sentido de pertenencia en los territorios. Se develó una capacidad para la reflexión, el debate, el compromiso comunitario y el trabajo asociativo en red. Digamos que esto fue un modelo que algunas organizaciones humanitarias buscaron de alguna otra manera replicar en el trabajo con las organizaciones de base comunitaria. Aquí hay una de las mujeres retornadas
que es líder, ¿sí?, de una mesa de víctimas del conflicto armado en la ciudad de Cúcuta, ¿ya? Vemos que dentro de las características que algunos tenían era vivencias de haber sido desplazados por la violencia, también la conformación de asociaciones de retornados y que ese capital, ¿cierto?, que se construía dentro de ellas, como la reciprocidad, la solidaridad, los mecanismos de soporte y apoyo social, lo que hacía era complementar la acción o labor humanitaria y de alguna manera lo que se buscaba era conectar, ¿cierto?, la agencia de cada actor, pero también con su capacidad de afrontamiento y de revertir la resiliencia. Sandra, muchísimas gracias por tu intervención. Te damos, si quieres, un minutito para cerrar Perfecto, aquí ya y ya se cierro. nos va acabando el tiempo. Gracias. Vale, aquí ya cierro y estas algunas estrategias que ellos empezaron a replicar en esta participación comunitaria, su integración a las juntas de acción comunal, a comités de protección y mesas locales, construcción de estrategias de recuperación temprana, sobre todo en espacios como comedores humanitarios y espacios protectores, perdón, en zonas fronterizas, esa cogestión que se lograba entre el Estado, las instituciones y estas comunidades, de alguna manera también facilitó de que se crearan otras unidades productivas con apoyo de administración local. El voluntariado era muy reconocido y estos agentes de movilización comunitaria llegaron a apoyar, ¿cierto? Y de alguna manera se volvieron una figura más dentro de las organizaciones y esta labor que ellos asumían, nuestra misión, estaba muy enfocada en la defensa de los derechos, también en actos de preservación de memoria y identidad cultural, y que favorecía, ¿cierto?, la integración de la población retornada. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandra, por compartirnos toda esta experiencia de investigación que, por supuesto, ya hay algunas preguntas en el chat. Las retomamos entonces después de que expongan todos nuestros dos invitados que van a compartir ahorita. Muchas gracias por destacar y profundizar todas estas experiencias de migrantes retornados, que sabemos que la integración al lugar de origen no es fácil, más en estos conflictos que tú estabas pues destacando y que nos parece muy importante que te hayas hecho un trabajo cualitativo tan rico. Lo vamos a discutir entonces al final. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a dar entonces la palabra a la profesora María Gertrudis Roa Martínez. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Barcelona, España, magíster en administración en la Universidad ICESI y socióloga de la Universidad del Valle. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y pertenece al grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura, adscrito al CICS de la misma facultad. Pertenece a múltiples redes de investigación como ACED, ACS y Populoro. Su pasión es la investigación y la docencia en sociología. Se dedica a estudiar la migración internacional, el origen y destino, la dinámica de los flujos migratorios, la incorporación laboral de los migrantes, las remesas, movilidad ocupacional y la integración de los migrantes. También ha investigado procesos de reincorporación social en Colombia. En la docencia se ha concentrado en las asignaturas que promueven metodologías mixtas, cuantitativos, cualitativos. Le gusta elaborar relatos de migrantes y su investigación es la migración, sus líneas de investigación, migración internacional, especialmente incorporación laboral de los migrantes, flujos migratorios, remesas e integración. Y pues en el chat les estamos dejando el link donde ustedes pueden pues leer algunas de las publicaciones que han tenido nuestros ponentes. Bueno, sin más, le damos la palabra entonces a la profesora María Gertrudis. Muchísimas gracias por estar aquí, profe. No, no se escucha todavía. Bueno, yo necesito un Ahora apoyo sí, para compartir. ¿Cómo hago para compartir? listo. Le doy fondo de contenido compartido en paralelo. ¿Cómo hago? Disculpen ustedes, es que normalmente no trabajo con Teams. Voy a darle clic aquí. No sé, Donde dice compartir, comparte arriba al lado de la llamada y luego le puede dar compartir pantalla. Ujú, a ver si así le solo funciona. contenido. Sí, así le Dice hiciste, contenido. ¿verdad, Lorena? Ya.
Ahora sí Profe. están, perdón, por Sí, ahí favor. ya se ve, profe. Pero Eso, muy ¿qué bien. se ve? Se Sí, ve. se ve, dice cadena migratoria dimensiones. Ujú. Entonces ya le tocaría ubicarse como en la primera diapositiva y ampliar, ¿no? Para que podamos ver mejor la Listo. presentación. Exacto, perdón. Es modo presentación, nada más en la parte de abajo y listo. Bueno, profesora, muchas gracias. Le vamos entonces a recordar que tiene 20 minutos para su exposición y Ya, aquí ahora sí, estamos, ¿verdad? atentos. Bueno, muchísimas gracias. Adelante. Tiene Ahora la bien, palabra. ven bien. Sí, se ve muy bien. Listo, ok. Bueno, primero que todo, saludarlos, agradecer a Populorum por tenerme en cuenta. Estoy muy contenta de estar aquí hoy y quiero compartirles unos resultados de una investigación que realizamos en el año 2023 sobre los procesos de incorporación laboral segmentada en mujeres eh, calificadas en Cali en su proceso, digamos, de incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Esta investigación fue financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle y la hice en compañía con la profesora María Eugenia Ibarra, pues que es experta en perspectiva de género. Ella hoy no nos acompaña, pero pues digamos que todo este trabajo se hizo de la mano de ella. Y en el día de hoy quiero compartirles un tema que he venido trabajando desde hace un tiempo y es también, al igual que, y coincido con muchos de los resultados de Sandra, que digamos que se hicieron en otra localidad, sobre la presencia de las cadenas migratorias. Y aquí me voy a centrar en el proceso de retorno transgeneracional en mujeres profesionales que retornaron a Cali, ¿sí? Eh, Voy a ir aquí mucho más rápido. La pregunta que me dice es cuál es el papel que juegan las cadenas migratorias en el proceso de retorno transgeneracional en mujeres profesionales de Cali, donde uno de los trabajos que, digamos, de las propuestas teóricas que hago es que esos flujos que llegaron a Colombia digamos, provenientes de Venezuela, realmente para aspectos prácticos, no legales, digamos, se podían configurar como un éxodo de refugiados, dada la situación y las condiciones en que se dio el flujo de salida, ¿no? Y aquí me distancio un poco de los conceptos jurídicos y que realizan las ONGs, en la medida en que muchos de ellos dicen no son migrantes laborales y no son considerados refugiados, ¿no? Una de las cosas que quiero trabajar es esa. Entonces, la hipótesis es que la llegada de la población colombo-venezolana procedente de Venezuela se ha configurado como un éxodo de refugiado por las condiciones de salida y entrada al país, pero la forma en que se ha instalado acá obedece a la configuración de cadenas migratorias, especialmente en los retornados de primera generación y en los retornados de segunda generación. En la población venezolana, además hay otro, allí también puedo incluir, aunque no forman parte de la submuestra, que hoy les quiero hablar de ellos, son las mujeres venezolanas profesionales cuyos esposos eran colombianos y en ese caso utilizan las redes familiares, las redes de parentesco de sus esposos, a pesar de que, pues, de que ellas las demás, las que no tenían ningún tipo de vínculo, aunque viajan con cadenas migratorias, estas cadenas migratorias digamos, tienen una presencia de cadenas migratorias muy baja y son muy nuevas y normalmente se da porque uno de sus hijos o alguien de la familia migra para, para poder abrirle camino a los demás, es decir, que cumple el papel de pionero en el flujo migratorio. Así pues, en el día de hoy, el objetivo que voy a plantearles es describir el papel que juegan las cadenas migratorias en el proceso de retorno que yo denomino transgeneracional en mujeres profesionales. Entonces, quiero hablar de que el retorno básicamente es parte del proceso migratorio, el proceso de regreso de los migrantes a su país de origen después de haber residido durante un tiempo en el extranjero, ¿no? El retorno es un proceso de cierre del ciclo migratorio que muchas veces no se da
pero crea una dinámica transnacional conectando a múltiples generaciones y comunidades en origen y destino. En el caso, por ejemplo, mexicano se ha trabajado mucho la idea de circuitos migratorios, sobre todo con poblaciones locales, sobre todo muchas poblaciones de origen indígena, ¿no? Cuando hablamos de retorno, el retorno de primera generación, en el caso colombiano, se trata en este caso, como todas son mujeres, de mujeres que fueron llevadas a Venezuela siendo menores de edad, que sus padres migraron en la bonanza petrolera en los años 80 y fueron llevadas y que construyeron de alguna manera también una vida en Venezuela. Pero también, y estas son mucho, en este caso son pues, son 4 casos, las primeras son 2 casos, las segundas son 4 casos, que se llaman migrantes de generación porque son hijos donde alguno o los 2 padres son colombianos, pero nacieron en Venezuela y se criaron y se formaron en Venezuela y solo llegaron a Colombia ahora, ¿sí? Entonces, estos son los nuevos retornados que denomina aportes en algunos de sus trabajos. Segundo, la idea de que el retorno puede ser voluntario o forzado, pero no forzado en términos legales, sino porque estos migrantes se ven abocados a buscar, digamos, un lugar a donde migrar, ¿sí? Y regresan la mayoría de las veces contra su voluntad, no de manera jurídica, es decir, no son deportados. Los que yo entrevisté no son deportados, aunque debemos recordar que hay un número significativo de colombianos, sobre todo en la segunda oleada del flujo migratorio, ahora reciente, donde hubo un grupo importante de deportados de Venezuela, ¿sí? Y las causas del retorno, de alguna manera, pues son las condiciones sociales y económicas, digamos, de la crisis que estaba viviendo Venezuela, porque no fue solamente económica, sino que algunas personas, algunos de los entrevistados aducen, pues, que eh, la situación de inseguridad, los robos, eran situaciones pues muy complicadas y en algunos casos también la desmoralización y la presencia, digamos, de familiares aquí. En el caso de la cadena migratoria, vamos a definirla como dice Douglas Massey, como el vínculo, como los vínculos interpersonales que conectan a migrantes, a no migrantes y a futuros migrantes, digamos, de un lugar de destino a otro a través de lazos de parentesco, amistad y comunidad, ¿no? Esto es lo que además genera lo que se conoce como el efecto llamada, de tal manera que es un tipo de red social eh, que son de naturaleza estructural y tiende a generar una dinámica propia. La cadena migratoria realmente hace viable la migración porque neutraliza la incertidumbre, los costos materiales y afectivos de traslado y sobre todo facilita la incorporación inicial que yo le denomino el proceso de instalación en el país, ¿no? Y también hay información y genera pues unas redes de apoyo que se mantienen vivas y por el cual cuando hablamos de que tiene una dinámica propia, es que incluso la cadena sigue funcionando aunque las condiciones que propiciaron en principio la migración pues ya no existen. Este sería como el modelo migratorio de las cadenas de las cadenas, donde encontramos 3 momentos antes de la migración, durante la migración, que es la parte que me parece más interesante, me llama mucho la atención, que es el periplo, pero que además en el caso venezolano realmente sí es un periplo, casi que un calvario, cuando las personas que migraron, cuando migran en bus, cuando migran a pie, ¿no? Y por otro lado, después de la migración que tiene que ver con los procesos de instalación, ¿no? Para esto, entonces, antes de la migración hablamos de 2 dimensiones, que son el tener contactos previos en el país de destino, que en este caso están garantizados, la influencia de esos contactos para inducir a la migración, luego los apoyos recibidos en el periplo y por último el mantenimiento, el vivos con la gente que se quedó en Venezuela, el envío de remesas y sobre todo la intención de ayudar a otros. Entonces observen ustedes cómo cuando hablamos de cadenas migratorias y decimos que la migración ala,
pues allí aparece tanto con la influencia cuando, digamos, inducen a migrar, pero también cuando se ayudan los otros a migrar, que también es como una estrategia frente al desarraigo y a la falta, digamos, de la familia. En el caso del refugio, eh, podemos hablar entonces de que pues, el refugio ha sido definido como un tipo de asistencia y protección a personas que son forzadas a abandonar su país debido a conflictos armados, persecución. En el caso pues, de Centroamérica se habla de violencia generalizada, pero sobre todo porque ponen en peligro su vida. Yo identifiqué dentro de todo lo que se dice sobre el refugio 4 elementos fundamentales, ¿sí?, que se relacionan con, primero, que es una migración involuntaria y de huida por amenaza de la supervivencia, independientemente de cuáles son los actores. Esa huida se da primero en condiciones intolerables, eh, es decir, cuando hay condiciones intolerables en el país, pero también porque la gente presenta una baja propensión a migrar anterior a la crisis. En este caso, por ejemplo, y no solamente en el caso de los colombianos, sino de los venezolanos, realmente las condiciones fueron dramáticas, los testimonios son conmovedores. Incluso la mayoría de las madres migraron porque no podían, ¿cómo se dice?, asumir pues la situación de hambre de sus hijos, y que antes, no, a excepción de un caso, nunca habían pensado en la posibilidad de salir de Venezuela, ¿sí? En segundo lugar, el flujo masivo, sobre todo con población inactiva, es decir, con la presencia de hijos y personas mayores, y que a veces incluso se da en presencia de fronteras, ¿no? Eso implica un desplazamiento grupal, y por otro lado, que muchos de ellos se reconocen como refugiados, ¿sí? Y aunque en esta submuestra de retornados no aparece esa condición, en muchas de las otras mujeres, ellas, sobre todo las más activistas que hacen parte de organizaciones de migrantes, ellos sí son enfáticos a decir que se autorreconocen como refugiados, ¿no? Y en tercer lugar, hablamos de flujos migratorios en situación de pobreza que carecen de recursos mínimos para la sobrevivencia a partir de realizar el viaje en condiciones penosas con recursos limitados, y además tuvieron que abandonar sus bienes y su patrimonio, dejarlas con un fuerte significado emocional. Y por último, dentro de esa categoría, un elemento que me parece fundamental es que la gente llega con una pérdida profunda de poder hacer un retorno a corto y a mediano plazo. La mayoría quieren retornar, pero saben que no pueden retornar por ahora, y por eso además llevan consigo una profunda sensación de desarraigo. En ese sentido, hablamos de la manifestación de no volver a su país en mucho tiempo y un profundo duelo por esa sensación de pérdida de raíces y de desarraigo. Entonces, ahí están como los dos modelitos, ¿no? Eh, ok, bueno, ya esto ya lo acabo de plantear. Estos fueron los estudios de caso. Como les digo, es una submuestra de 6 casos, donde hay 2 retornadas de primera generación y 4 de segunda generación, ¿sí? Quiero destacar 2 cosas. Solamente había un caso de una venezolana de madre colombiana, ¿cierto? Que ella no había tramitado su nacionalidad porque decía que los costos eran demasiado altos, en primer lugar. Segundo, estas personas prácticamente no eran totalmente, tenían inmovilidad geográfica desde el momento en que llegan a la ciudad de destino. Digamos, las que fueron llevadas, pues claro, vinieron de Colombia, pero llegaron a la ciudad y allí todas construyeron su vida en esa ciudad. Es decir, la movilidad interna y doméstica es muy baja. Eh, pero además, ellas siempre plantearon de que no estaban, de que no tenían ningún interés en migrar. Bueno, yo voy a dejar aquí. Se habla, por ejemplo, de que en Colombia hay casi 3 millones, de las cuales el 10% son retornados.
y entonces les voy a mostrar aquí, voy a pasar un poquitico por esto, se me pasó el flujo, un poquito más. Sí, miren aquí, por ejemplo, esta fuente es del Registro Único de Retornados, que hay datos hasta el 2023, y observen ustedes que ellos hablan solamente de que hay 23.245 personas que han sido dadas de alta, pero todo el mundo sabe que digamos, dentro de las cifras inciertas de la migración, pues los retornados son los que presentan digamos, como la cifra más incierta, porque ellos algunos entran con cédula colombiana o con registro civil o con tarjeta, digamos, o con tarjeta de identidad y son colombianos, entonces luego desaparecen, digamos, como de las cifras, ¿no? Provienen, en el caso de los registros de Colombia, provienen principalmente de Maracaibo, Caracas, San Antonio y San Cristóbal, así que el 80%. Y los lugares de asentamiento son norte de Santander, Atlántico y La Guajira y Arauca, ¿sí? Era un poco como, ahora voy a pasar por parte de esto porque ya estoy como preocupada por... Bueno, aquí tenemos una tabla documento, ¿verdad? Donde en estos casos que yo les quiero mostrar, encontramos que de los 6 casos de retornados, ninguna de ellas en todo, digamos, la entrevista se autorreconoce como refugiada, ¿no? Eh, digamos, podemos hablar que 3 de ellas eh, abandonaron y manifestaron claramente que abandonaban sus casas, tenían una muy buena vida porque todas eran profesionales, tenían empleos estables, funcionarios del gobierno, y eso les permitía tener un nivel de vida de clase media o media alta, y que tuvieron que dejarlo todo por estas razones, ¿no? 2 de ellas manifestaron que hicieron el traslado, o sea, el periplo durante el trayecto migratorio en condiciones de carencia, pero aquí lo más importante es que las que no experimentaron carencias fue porque la familia colombiana brindó todas las condiciones para que ellas pudieran migrar aunque ellas dicen, una frase muy común en las entrevistas es, tuve que dejarlo todo. O si no, lo que hicieron fue regalar los bienes, ¿no? Solamente una plantea digamos que cuando estaba migrando era parte de un gran flujo, sobre todo las personas que son de Maracaibo que tienen que migrar por Maicao, ¿no? Cuando vemos aquí estos totales se refieren a las citaciones que abordan esta categoría dentro de la entrevista, ¿no? La huida por la supervivencia realmente se presenta en todas. Solamente una dijo que no, que ella vino fue porque su esposo, que también era colombiano, había migrado hace un año y que ella sentía que ese matrimonio se iba a dañar y ella viajó sola con sus 2 hijos, ¿no? Miramos, por ejemplo, que a excepción de una, todas tienen, digamos, desean retornar porque la otra quiere remigrar, no bueno, hay una que no quiere retornar y otra que está en Colombia, pero ella quiere remigrar hacia Europa, ¿sí? Y las demás, ellas desean retornar, pero dicen que no pueden retornar por ahora hasta que la situación no mejore, ¿no? Igualmente el sentido de pertenencia, el desarraigo y la falta de pertenencia, digamos, aparece claramente de forma dolorosa en la mitad digamos, de las entrevistadas, ¿sí? Y aquí, a excepción de la que siempre soñó con vivir en Europa, todas las demás no presentaban propensión migratoria. ¿Cómo voy de tiempo? Juliet. Bien, profesora, tiene 1 minuto para cerrar. Muchas gracias. Bueno, en relación con la cadena migratoria, nosotros podemos observar que en términos generales, dadas los niveles de complejidad, pues observamos incluso por nivel de frecuencia
que la cadena de familia colombiana realmente funcionó en la mayor parte de las veces. En algunos casos que no aparece, hubo apoyo moral, ¿no? También vemos que recibieron un gran apoyo en la instalación, sobre todo, y lo otro que también podemos observar es que las personas siguen manteniendo un contacto arduo con Venezuela a partir de las redes, que además de eso, casi todas envían remesas a sus padres, a los que se quedaron y que están pasando por condiciones difíciles, y todas han ayudado a migrar personas, a pesar de que hay dos que dicen que les ha ido muy mal y que ya no quieren eh, volver. Miren que aquí hay, digamos, una tabla como mucho más detallada que no puedo explicar. Para concluir, en el minuto que me queda, en los 30 No se segundos que me preocupe. quedan, es que las condiciones fácticas de la migración realmente sí permiten configurar el flujo migratorio de retornados como flujo de refugio. Hay las retornadas de primera y de segunda generación utilizaron sus redes de parentesco para migrar, ¿sí? Que además, estas cadenas migratorias fueron claves para definir el asentamiento en Cali. Entonces se ve como si volvieran al lugar de origen de sus padres, de donde salieron, ¿cierto? Y estos vínculos familiares ayudaron a la inserción laboral, a minimizar la xenofobia y entre otras, ¿no? Recibieron diferentes tipos de apoyo y que los vínculos se mantienen vivos, ¿no? Eso era. Yo les agradezco la paciencia, muy amable. Voy a dejar de Muchísimas compartir. gracias, profesora María Gertrudis, por toda esta, por presentarnos este estudio muy reciente y pues que combina todo este tema del retorno involuntario, que como usted comentó, pues para la mayoría de estas narraciones, de estas personas que ustedes entrevistaron, pues era un retorno involuntario difícil, ¿sí? En busca pues de dignidad humana, ¿no? Entonces, la inserción laboral, pues, y todos los detalles que usted nos reveló en su investigación son muy importantes y discutimos al final con algunas preguntas, eh, profundizamos un poquito más, le vamos a dar más tiempo. Bueno, y ahorita entonces vamos a cerrar con la intervención del profesor Felipe Andrés Aliaga Sáenz. Voy a leer su semblanza. Él es doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos, con un diploma de estudios avanzados en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es sociólogo y licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción, Chile, con un postdoctorado en estudios migratorios por la Universidad de Granada, España. Desde el 2015 es docente investigador en la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, donde coordina la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones y el Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidades. Además, es miembro del Grupo de Investigaciones Conflictos Sociales, Género y Territorio. Cuenta con clasificación como investigador senior por MinCiencias Colombia. También es personal investigador externo en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación se centran en imaginarios sociales y migraciones internacionales con múltiples publicaciones en libros y revistas científicas. Yo les dejo ahorita entonces el link del Google Académico para que también puedan acceder a las publicaciones del doctor Felipe. Y pues ha sido expositor en más de 100 eventos científicos, ha participado en proyectos en Latinoamérica y ha sido consultor y trabajado en organizaciones como Care International, ACNUR, GIS y USAID. Y pues le damos la palabra al doctor Felipe y agradecemos muchísimo que esté con nosotros este día. Gracias, doctor. Gracias, Juliet. Un saludo para las compañeras panelistas, para ti como coordinadora del espacio del seminario y para los colegas que están conectados el día de hoy. Bueno, mi presentación pues, más bien conceptual, ¿no? He tratado de traer a colación algunos elementos, ¿no? Que creo que pueden abrir el espacio del diálogo, que me parece que puede ser un buen momento de este seminario, ¿no? Entonces, he recogido algunas ideas fundamentales sobre el retorno y quiero compartir con ustedes el día de hoy. No sé si me confirman que esté compartiendo bien la pantalla, Juliet. No, todavía está compartiendo. A ver, es una pantalla azul que dice migración de retorno. Sí, ya.
Sí, ok. Sí, ya está. Bien, Adelante. entonces, bueno, primero hacer un breve repaso, aunque ya las compañeras, las colegas ya han explicado de manera bastante sustanciosa, pues la migración de retorno, pero pues esta migración de retorno tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Se ve como un fracaso, puede ser un éxito, puede ser también el inicio de otra migración, ¿no? En algún caso, volver a un punto de partida. Bueno, la primera cita de Maldonado, Martínez Martínez, también puede ser volver a un punto de partida, es decir, dentro de un territorio o entre países de tránsito y origen, hablando de migración de retorno, y esto es muy importante considerarlo, de las personas que son desplazadas forzadamente de manera interna en un país. Entonces, la migración de retorno no necesariamente es internacional, sino que también es nacional, o sea, dentro de los límites de un territorio nacional. También hay que considerar siempre que el retorno ideal, comillas, es un retorno en condiciones de seguridad, de dignidad y de voluntariedad, cosa que con las deportaciones actuales que estamos presenciando no se cumpliría con ninguna de las tres categorías de el retorno según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estaríamos violando los derechos de las personas al deportarlas, ya que se pues, rompe, digamos, con esos tres criterios que es la seguridad, la dignidad y la voluntariedad. Y desde la visión de Cavalcanti y Parella, pues esta visión transnacional del retorno que es circular, es decir, puede ser un retorno con una duración corta, es poliédrica, es decir, va hacia múltiples dimensiones, e incluso el retorno puede ser considerado hasta los lugares de tránsito, ¿no? Es decir, en todas las direcciones, multilocal, más allá que un proceso de sociedad de origen y sociedad de destino, ¿no? Bueno, teniendo esta categorización inicial, Casarino siendo uno de los pues, artículos o de los autores más eh, fundamentales, digamos, para entender el retorno, digamos, plantea que esta es un sistema circular, ¿no? Hay un intercambio social, económico, hay visitas, hay lazos transfronterizos, también hay un aspecto étnico o de solidaridad, que es lo que, por ejemplo, lleva a que una persona quiera volver o inclusive quiera volver, retornar al lugar de destino de la migración. La migración de retorno no es solamente retornar a el lugar de origen de la persona, es decir, donde pudo haber nacido o donde pudo haber residido, sino que también puede retornar al lugar de migración. Eso es lo interesante del proceso de retorno. No se retorna solamente a la comunidad de origen del nacimiento de la persona o de sus ancestros, sino que se puede retornar a el lugar de migración. También Casarino plantea que hay una serie de recursos, como ya hemos visto, que son tangibles, que son intangibles, que son bienes, que son conocimientos, que son saberes, que son relaciones sociales desde la perspectiva de Bourdieu, que es un poco lo que ya hemos escuchado, y también los preparativos, es decir, hasta dónde estoy o no preparado para retornar. Entonces, una de las perspectivas interesantes que podemos considerar es hasta dónde estos retornados son agentes o potenciales agentes de desarrollo. Esta es una perspectiva que Casarino plantea ya en el 2013. Y hay otros retornados que no tienen, digamos, recursos porque no se prepararon para retornar. En este caso podríamos hablar de los retornados involuntarios. ¿Qué se dice según la OIM para que la reintegración sea sostenible, ¿no? Tiene que haber una independencia económica del retornado, tiene que haber una estabilidad social intracomunitaria, es decir, que la comunidad acepte, digamos, al retornado, que esa comunidad integre a esta persona que vuelve con muchos conflictos, ¿no? Con muchos desarraigos, con muchas ambivalencias en su tránsito migratorio, y eso repercute en el bienestar psicosocial, ¿no? Entonces, pues ahora hay también otros factores como
cómo fue ese retorno, cuáles fueron las rutas que tomó, qué tan cerca están de la frontera, en qué región o en qué lugar se van a establecer, digamos, ¿no? Los retornados, cómo son esas comunidades de acogida, ¿sí? Cómo son las políticas públicas, entre otros aspectos que son importantes en términos muy generales para que el retorno sea sostenible. Stephanie López, colega de acá de Colombia, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir la coautoría del libro que se denomina Migración de Retorno, Colombia y otros contextos internacionales, del año 2018, Stephanie plantea algunas dificultades, ¿no? que el gobierno, digamos, o la gobernanza tiene en torno al retorno, como no tener herramientas claras para poder acompañar el retorno, la dificultad de cuantificar, que fue un aspecto que la profesora María Gertrudis dejó en evidencia. No siempre es permanente el retorno, es un retorno esporádico, ¿no? Entonces no hay un acompañamiento, no hay una manera de hacer seguimiento cuando es con esas características. La legitimación de los retornados, es decir, quién habla de los retornados, por decirlo así, o como diría Abdelmalek Sayat, ¿no? Sociólogo argelino, discípulo de Bourdieu, cómo se legitima, ¿no? Cómo se legitima el discurso en torno al migrante, quién es el retornado. La atención en las instituciones relacionadas con la gestión migratoria, las ONGs, el gobierno, ahora la crisis, por ejemplo, que se enfrenta el sector humanitario con el cierre de los apoyos de USAID, por ejemplo, ¿no? Situaciones de crisis que hemos visto con Venezuela, cómo se aborda, porque claro, tenemos 1 millón de retornados colombianos. Esto está en los informes del plan de respuesta humanitaria de la R4B. O sea, la R4B establece una cifra de 1 millón de colombianos retornados desde Venezuela, ¿no? Y es una visión a corto plazo en términos de cómo se planifican las estrategias de acompañamiento, ¿no? Que sería un aspecto muy importante a considerar. Bueno, para dejar unas dimensiones conceptuales, yo pues les invito a revisar este artículo que sale publicado el año pasado, en la revista Migraciones Internacionales, que es un artículo sobre un trabajo muy similar al que Lorena estaba refiriendo como parte de su tesis doctoral. Es una investigación realizada con la profesora Ivonne Riaño de la Universidad de Neuchâtel en Suiza, que se denomina Colombianos en Retorno desde Venezuela, el rol de las redes sociales y de las movilidades transfronterizas en sus emprendimientos. Después de analizar varios relatos de personas, algunos deportados en la época de la crisis de la deportación del gobierno de Nicolás Maduro, y otras personas retornadas, entre comillas, la mayoría a la fuerza por la crisis multidimensional que enfrenta Venezuela, establecimos una serie de dimensiones que son fundamentales para conceptualizar el retorno, ¿no? La número 1, las movilidades transfronterizas, no son solo las movilidades de personas, sino que también hay que considerar que cuando migra una persona, migra con sus bienes, con sus dineros, pero también con ideas que adquirió en el país de destino, ¿no? Entonces hay una migración no solo de la persona, sino de todo un cúmulo de conocimiento y de acervos que están allí en ese proceso. La temporalidad, no es lo mismo la migración de retorno en procesos de crisis que una migración de retorno en un momento cúlmine a nivel político, como por ejemplo la firma del acuerdo de paz. No es lo mismo cuando un país adquiere ciertas características económicas o sociales que permiten que estos retornados regresen al país a través del apoyo que reciban de manera institucional. Las intenciones también, esto es muy importante, nosotros lo hemos trabajado en un estudio que todavía no se publica,
pero sobre colombianos que viven en Alemania, y estos colombianos pues estarían con la disposición o la intención de retornar o de retornos esporádicos a Colombia si las condiciones económicas lo permitieran, ¿no? Entonces, uno de los factores que influye, ¿no?, en el retorno va a ser las condiciones estructurales del país y pues hay un aspecto geográfico, ¿no?, ya que las movilidades transnacionales no conectan simplemente países abstractos, sino que localidades. Entonces, sabemos que hay personas que vuelven a lugares específicos en el país. Lo que sucede en frontera es una situación muy particular de la frontera colombo-venezolana, ¿no?, que no tiene mucho que ver con el retorno a otras regiones del país. De hecho, ese retorno transfronterizo a nivel de la región limítrofe colombo-venezolana dio como resultado una serie de reflexiones con la profesora Riaño en torno a que los retornos son heterogéneos, ¿no? Hay movilidad forzada, hay deportación violenta. Esta deportación violenta vino de antes de la situación de Donald Trump. Esto ya se vio en la relación entre Colombia y Venezuela, y el escape o la situación del miedo, ¿no? Hay personas que, inclusive, si lo comparamos con el contexto contemporáneo, el contexto actual, hay personas que están saliendo de Estados Unidos por miedo, ¿no?, que ya se están preparando inclusive para la, comillas, mal enunciada autodeportación, ¿no? Y también hay movilidad voluntaria bajo un libre albedrío con algunas limitaciones, ¿no? Pero también hay pleno libre albedrío. Hay personas que deciden armar las maletas y salir. Hay tres tipos de movilidades de retorno a nivel transfronterizo: el retorno anclado, es decir, personas que vuelven con una intención de permanencia, ¿no?, que es como la intención de permanencia que se busca observar en las migraciones venezolanas. También hay un retorno frecuente, es decir, vuelve un tiempo, se queda por un largo periodo de tiempo y después vuelve al país de migración, ¿no?, en este caso Venezuela. Y un retorno cotidiano que se ha denominado también migración circular. Para ir ya llegando al final de este estudio, hemos observado que a pesar de que estos retornados tienen resiliencia, hay compromiso, hay creatividad, hay habilidades personales y apoyo familiar, es decir, hay redes, pero también depende, ¿no?, de la situación económica y de la seguridad a nivel local, es decir, condiciones estructurales. Hay retos de género, y esto es muy importante evidenciarlo, es decir, no es lo mismo el retorno para las mujeres que para los hombres, ¿no? Hay ciertas vulnerabilidades diferenciales que marcan una intersección entre retorno, género, y a eso sí también le agregamos otras características étnicas, aumentan el grado de vulnerabilidad. Entonces, el apoyo institucional sí tiene un papel fundamental en este caso. De hecho, muchos retornados se sienten abandonados porque este subregistro, que bien mencionaba la profesora María Gertrudis, es claro en una gran cantidad de personas que se sienten desamparadas o abandonadas por el Estado. Y para complementar este estudio, un estudio más viejo, pero quería traer a colación algunos aspectos bien importantes, y es que acá hay, en el año 2017, ya hace varios años, publicamos este estudio que tiene que ver con la dignidad en el retorno de las víctimas del conflicto armado, ¿no? Este artículo sale en una revista que se llama Duli, de la Universidad de Sevilla. Entonces, en este artículo nosotros hacíamos mención a que las víctimas del conflicto armado que han retornado, inclusive forzosamente, porque tenemos que ver que muchas personas que han retornado de Venezuela fueron en su momento refugiados, reconocidos incluso con el estatus de refugiados en Venezuela. Esas personas han vuelto, pero también han vuelto otras personas aspirando, digamos, no a que el contexto colombiano tuviera otras características posterior a la firma del acuerdo de paz. Entonces, hubo cierta población retornante que pertenecía al Foro Internacional de Víctimas, que volvió a Colombia aspirando a que la situación cambiara, ¿no? Es cierto que hay casos emblemáticos, como por ejemplo la congresista Imelda Daza,
que vuelve y logra introducirse a la política pública a través de una gestión política y en reincorporarse al movimiento político colombiano después de haber ejercido como un rol importante en Suecia. Pero hay otros víctimas del conflicto que prefieren entrar en el anonimato porque pues consideraban que en el gobierno o en el país todavía no estaba preparado, digamos, este contexto de retorno, ¿no? No habían situaciones de reconocimiento y respeto frente a la vulnerabilidad, a vulneraciones que enfrentaron estas personas, no estaban las condiciones materiales y económicas para la reincorporación, ¿no? No se valoraba el trayecto de vida, la experiencia de los retornados. Creo que es un desafío muy importante tomar en consideración todos esos capitales de conocimiento, no solamente los capitales económicos, sino que todos los saberes, la construcción de la dignidad como un bien común y como el ejercicio de la ciudadanía y la democracia, ¿no? Que era un aspecto importante en cuanto a qué pasó, por qué las personas han salido. De hecho, es un aspecto muy importante el análisis del cómo se ha enunciado, digamos, ¿no? El tema de la salida de los colombianos hacia el exterior y el por qué vuelven hoy en día frente a un contexto de crisis. Y la seguridad, que pues en un artículo también del año 2017, que no lo incluí acá, donde viajamos a Ecuador a preguntarle a las víctimas del conflicto armado que estaban en Ecuador cómo imaginaban el retorno frente a la firma de los acuerdos de paz. La mayoría de las víctimas del conflicto eran muy pesimistas, ¿no? Frente al escenario de seguridad nacional, ¿no? Y pues la posibilidad de revictimización, ¿no? Entonces son aspectos, yo simplemente concluir que se necesita, digamos, un abordaje multidimensional para comprender el retorno en Colombia, porque los retornados son, así como lo denomina la cooperación internacional, son flujos migratorios mixtos, ¿no? Son flujos migratorios que incluyen personas retornadas por condiciones económicas, son personas obligadas a retornar, son personas deportadas, son migrantes que huyeron por miedo, son víctimas del conflicto que acá en este país aumenta su vulnerabilidad al haber tenido que escapar y posteriormente volver, ¿no? Forzadamente han tenido una revictimización, ¿no? Entonces, creo que todos estos aspectos son importantes de llevar a la palestra política y hacer una vigilancia, que es algo que nosotros tenemos todavía como deuda quizás, hacer una vigilancia a los marcos jurídicos y al cumplimiento de los marcos jurídicos. Me parece urgente verificar lo que está pasando con Migración Colombia. Me parece urgente que Migración Colombia emita informes públicos actualizados donde den a conocer todos los apoyos que existen en cuanto al registro de los retornados, ¿no? Y su acompañamiento a través de la ley de retorno de cuáles son estas formas de apoyo que hay para la reincorporación de los retornados, ver realmente si esto está siendo efectivo, es decir, si hay seguimiento del proceso. Me parece fundamental. Me parece fundamental que estas víctimas retornadas tengan un acompañamiento de cerca a través de la unidad de víctimas, ver hasta dónde la ley de víctimas las está amparando. También me parece sumamente importante, ¿no?, que las leyes actuales le den acogida, por ejemplo, a la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones y ver hasta dónde la Mesa Nacional de la Sociedad Civil se ponga en marcha, porque es un tema que se ha venido discutiendo durante varias ocasiones y todavía vemos que no está implementada. Todos estos aspectos que son de política pública deberían estar evidenciados en informes, ¿no? En informes con presupuesto, en informes de gestión que pues carecemos de observación, carecemos de evidencias, ¿no?, para poder nosotros dar como sustento desde la academia que sí se está aportando desde el sector público, obviamente con las organizaciones del sector humanitario y del organismos multilaterales, como la ONU, como la OIM, para apoyar esta reintegración de la población retornada, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a las compañeras, muchas gracias, Juliet, yo lo dejo hasta aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Felipe, por la intervención. Y cerró usted con un tema clave, lo que limita que podamos hacer investigación en muchísimos casos y el seguimiento que nosotros quisiéramos hacer, ¿sí? Pues, de estas dificultades que se presentan en Colombia en caso de la población migrante retornada y pues no obtener la información completa, ¿no? Cómo poder exigir a estos organismos, a nuestros gobiernos a que pues, nos informen hasta dónde llega su intervención, cuáles son sus resultados y pues que esto sea público y transparente. Creo que sí es un llamado de atención que esperemos pueda ser tomado en cuenta. Igual nuestro reconocimiento para quienes investigan y buscan siempre con lo poco que hay poder sacar toda esta pues todo este análisis que ustedes también aquí han presentado el día de hoy. Y pues muchísimas gracias, doctor Felipe. En el chat los hemos invitado nosotros a dejar sus preguntas. Nada más tenemos una pregunta en estos momentos en el chat. Mientras la voy leyendo, se pueden animar nuestros participantes a abrir sus micrófonos ahorita y usar la palabra para hacer su pregunta directamente. La primera pregunta es permítame por favor que se me borró aquí el nombre de la persona, es de Elizabeth Duque. Y le pregunta a la doctora Sandra, ¿qué categorías de análisis fueron usadas en la capacidad de agencia individual y colectiva en su investigación? Puedes tomar la palabra, Bueno, adelante. muchísimas gracias por la pregunta y bueno, también eso remite un poco a pensar, ¿no es cierto? Desde qué teoría se habla la acción, ¿cierto? La agencia, como lo habla Gibbons, no es algo estático, sino que se va transformando en la medida en que las personas evalúan, ¿cierto? Reconocen las desventajas sociales y cómo es la forma de poder revertirlas. Digamos, en la agencia individual, algo que se destacó como categoría fueron las experiencias, pero de las experiencias que me interesó, la significación que le daban a ellas. Y claro, dentro de ellos salían que habían experiencias previas de desplazamiento, ¿cierto? De expulsión, de ser desplazados por la violencia, pero también la forma como enfrentaron esas situaciones. Entre ellos, lo que ellos reconocían como las experiencias más significativas eran las rupturas, los cambios y los desafíos. Sí, representaban una oportunidad para poder, digamos, replicar el aprendizaje obtenido en ellas. Otra categoría fue el sentido y evaluación, ¿cierto? Que se hace de las ventajas y desventajas de inmigrar y retornar. De alguna manera eso ayudó que muchos de ellos podían continuar o interrumpir su proyecto de vida, así como adoptar una actitud, lo que hablábamos, ¿cierto? De neutralidad frente a lo que estaba pasando, no hacer parte del conflicto, o una desnaturalización de su situación de indefensión, de no continuar, digamos, subordinados a estas relaciones de poder que actores de alguna otra manera ejercían sobre ellos. Desnaturalizar también la estigmatización y discriminación. Y bueno, esto coincide con lo que Burgueño y Martínez hablan, ¿cierto? De que el retorno de alguna manera implica para las personas realizar cambios, evaluaciones y ajustes a este proyecto migratorio. Entonces, digamos, estas fueron inicialmente dentro de la agencia. También alguna categoría fue la representación de las afectaciones, ¿sí? Si bien, digamos, ellos inicialmente expresaban fatalismo, incertidumbre, también depresión, logran transitar, es decir, también ellos cómo le dan un manejo a la crisis y al impacto psicológico. También se tomó como categoría las habilidades, más que todo centradas en el enfoque de objetivos, entre ellas la confianza, ¿cierto? La creatividad, la capacidad de innovación, y que esto de alguna otra manera se veía reflejado en las decisiones que tomaban para poder, uno, transformar esas formas de trabajar, dos, de comunicarse entre sí y de negociar también, ¿cierto? Esas metas iniciales que tenían cuando pensaban, digamos, emigrar desde Colombia y cómo esto se logra cumplir o no en su proyecto.
recursos, más que todo como con qué contaban ellos, ¿cierto? De tipo material, económicos, sociales y culturales, y de estos cómo influían en la capacidad para ellos también tomar decisiones, ejercer su autonomía y su libertad, ¿cierto? De decidir si quedarse o retornar. Y la agencia colectiva, entre las categorías estaban los recursos sociales y comunitarios, es decir, el tipo de conexiones que entablaron para poder reintegrarse nuevamente a Colombia, ya sea conexiones familiares, de amistad, comunitarias. También el sentido de pertenencia fue otra categoría de análisis que se visibilizó en la participación comunitaria y política. El, Algo que también en la agencia mostraron era el análisis que ellos hacían de el ejercicio de estos actores institucionales y de cómo la política en ese momento del retorno facilitaba o no el poder reincorporarse nuevamente a la sociedad colombiana. Y esto implicó que de alguna otra manera buscara mecanismos o vías de financiación. Otra categoría en la agencia colectiva fue la participación en decisiones sociales, políticas y económicas, en los contextos en los que ellos nuevamente se incorporaban. La organización, que ya creo que ya lo mencioné en los tipos de vinculación, los mecanismos que utilizaban para acceder a derechos y servicios, y entre ellos sobre todo eran las conexiones territoriales, institucionales, y la forma también de aplicar, ¿no? Por ejemplo, a este capital semilla y estas financiaciones que también se lograban con conexiones no solamente de Colombia, sino con otros países. De hecho, pues ahí señalo que dentro de estas organizaciones de base social comunitaria, la Organización Nueva Ilusión, la Organización Nuevo Amanecer y un colectivo que sale, ¿cierto?, de mujeres obedientes, se habla ahí, porque el proyecto estaba dentro de un grupo que pretendía así también reivindicar los derechos, ¿cierto?, de las mujeres migrantes que querían participar, ¿cierto?, en la sociedad. Entonces también esos mecanismos, cuando ellos se vinculaban a estos colectivos o acciones que a nivel, digamos, de ciudad, de Cúcuta, se estaban también dando en el momento en que emergieron, ¿cierto?, estos retornos. Muchísimas gracias, Lorena, por tu respuesta. De las personas que nos están acompañando en estos momentos, no sé si alguna quiere abrir su micrófono para hacernos alguna pregunta o comentario de las exposiciones que escuchamos, tienen la palabra. O si alguno de nuestros dos ponentes quiere hacer alguna intervención o comentario específica, también es bienvenida. Y a mí me gustaría tomar la palabra pues para que la profesora María Gertrudis, también lo mencionó el doctor Felipe, a lo mejor puede complementar un poco el tema a mí me interesa mucho el tema de la integración de los retornados y esta perspectiva de género, ¿no? Cómo las dificultades de las mujeres al regresar, sea de Estados Unidos, de España, de Venezuela, e integrar un mercado laboral colombiano, pues es tan complicada, ¿no? Venir de países donde de pronto puede haber un poco más de apertura para que las mujeres se integren al mercado laboral y regresar a contextos locales, que creo que una de las enseñanzas que hemos tenido es que el contexto local pues es súper importante, cambia un montón cómo podemos analizar el retorno y estos contextos locales más tradicionales, ¿sí? Ahorita ustedes mencionaban también cómo, pues, el tema, por ejemplo, de las mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, que pues tenemos perspectivas distintas cuando las vamos a analizar. Entonces, no sé si nos puedan comentar un poco ustedes qué han encontrado pues, de los retos que enfrentan estas mujeres en la incorporación laboral en distintos contextos de Colombia. Bueno, Felipe está en Bogotá y nos puede contar un poco lo que ha estudiado en ese sentido y la profesora María Gertrudis a lo mejor la experiencia que ha tenido en Cali. Gracias. Bueno, yo voy a comentar. eh, una de las cosas que
importantes, digamos, de la investigación que hicimos es que nos centramos en mujeres calificadas. Y hay gente, o sea, hay personas, muchas de estas mujeres son profesionales, con doctorado incluso, que eran profesoras universitarias y que ante la desesperación, yo insisto mucho en el tema de de que llegó un momento en que la situación en Venezuela fue invivible por las cosas que contaban, que uno decía, pero ¿cómo hacían? Eh, Dejaron abandonados sus trabajos incluso. Es más, una gran mayoría de ellas estaban trabajando y sencillamente o renunciaron o dejaron el trabajo para migrar. Es decir, eh, se quedaron ahí en el trabajo es para poder hacer ahorros mínimos que les permitiera poder, poder sufragar los costos de la migración, pero casi todas requirieron ayuda. En este contexto, pues yo siempre insisto que Colombia es un premio de consolaciones. O sea, es una migración sur-sur, pero pues, o sea, cuando los colombianos dicen, pues si no hay para nosotros, menos para ellos, ¿no? Un poco como esa lógica adversa y sobre todo aquí en Cali, donde el mercado de trabajo o sea, digamos, en el caso caleño, Cali tiene dentro de los resultados del DANE en la ronda de migración, Cali es la ciudad que aparece con el menor índice de xenofobia, pero el mercado laboral de Cali no ofrece realmente mayores expectativas para el trabajo calificado. Y allí hay una deuda permanente frente a toda esta población que quiere trabajar, que quiere recuperar, digamos, su posición, pero que aún en medio de las dificultades sigue estando mejor de lo que estaría en Venezuela en este momento, ¿sí? Y que además debe llevar en sus hombros la pesada carga de ayudar a la familia que se quedó en Venezuela. Eso lo hemos vivido nosotros los colombianos, lo conocemos, pero pues entonces hay dos cosas que son claves y sobre todo para las mujeres donde usualmente el mercado laboral está claramente segmentado por género y ofrecen menos oportunidades para ellas, ¿sí? Yo dentro de los casos que analicé, eh, una, una, una educadora con posgrado, ¿cierto? Que trabajaba en un distrito educativo en Venezuela, ella hija de madre y de padre colombiano, que ella creo que venían periódicamente a Colombia y entonces al final ella logra ganarse un concurso en una escuela, ¿sí? Y todo el mundo decía, pero ¿cómo le van a dar el trabajo a una venezolana cuando hay tanta gente sin empleo? Las compañeras de trabajo, las directivas, eh, los estudiantes, las mamás de los estudiantes. Y ella decía, yo soy colombiana. Entonces decía, no, usted no es colombiano, usted me decía, es divertido porque yo allá en Venezuela era la colombianita y aquí en Colombia soy la venezolana. Entonces me decía que estaban allí como en una situación pues muy difícil para ellas de tener que, digamos, de tener que lidiar con todo este contexto, pues, que es un contexto de competencia, es un contexto eh, que realmente pues termina como polarizando entre la población nativa, ¿no? Dado pues los niveles educativos con que llega la gente, ¿no? Pero insisto, a excepción de unos pocos casos donde se tiene la estructura familiar, pues yo creo que, que muchas mujeres de alguna manera no habrían tomado la decisión de emigrar a Colombia. Y ahora además, como decía Felipe, lo estamos viendo con los venezolanos deportados que están llegando a Colombia en este momento, que son deportados de Estados Unidos, de México y de otras regiones de Panamá, ¿cierto? Eh, que de alguna manera vienen a parar a Colombia. Entonces vamos a tener también como un número significativo donde algunos de ellos, una gran parte son colombianos. Así no tengan cédula colombiana, pero tienen sangre colombiana. No sé si con Gracias, eso profesor. salvo tu inquietud.
Claro que sí, muchísimas gracias. Luego seguimos conversando. Y le damos la palabra al doctor Felipe si quiere Sí, complementar. Gracias. bueno, gracias, Juliet. Bueno, no, la verdad es que acá en Bogotá nosotros hemos trabajado con el retorno de víctimas del conflicto, ¿no? De mujeres. Muchas de ellas, como tenían digamos, un trasegar político. De hecho, la mayoría de las personas que se entrevistaron tenían conexiones con organizaciones políticas, ¿no? Entonces, sí, es fundamental, digamos, todo el tema de las redes, ¿no? De las redes migratorias y las redes de apoyo, ¿no? O sea, eso es clave. De hecho, es un tema que le iba a preguntar a Lorena, y es que mm, muchas veces estas organizaciones de retornados unos momentos, por decirlo así. Bueno, todas las asociaciones en general. Yo tuve la oportunidad de trabajar con asociaciones de inmigrantes en mi tesis doctoral y claro, tuve la oportunidad de conocerlas muy de cerca, ¿no? Tantos años trabajando con las asociaciones y ahí uno se da cuenta que son espacios a veces más de apoyo moral, ¿no? Eh, y es que, bueno, yo diría que las vulnerabilidades que atraviesan a una mujer migrante retornada van a depender de distintos factores, ¿no? Obviamente hay que cruzar allí todas las diferencias, ¿no? Todas las diferencias que tienen que ver con los recursos, como decía Casarino, es decir, hasta dónde la persona tiene recursos que le permitieron venir, retornar con ciertas herramientas, ¿no? Si la persona no tiene herramientas, tiene que buscar acá y siempre está en desventaja porque ha perdido, ha perdido información, muchas veces no tiene ni siquiera el reconocimiento de su trayectoria profesional o laboral, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de recursos que un retornado no tiene, digamos, ¿no? O sea, se ve desprovisto de herramientas y en ese sentido, pues si hay otras discriminaciones o exclusiones que afectan, digamos, en especial intensidad a las mujeres, también sabemos que hay estereotipos, que también hay de por medio estructuras de xenofobia que afectan a personas que, como bien decía la profesora María Gertrudis, son colombianas por nacimiento o por herencia de la nacionalidad, pero no se les reconoce como colombianas, y eso es muy interesante por el peso del plano cultural, ¿no? O sea, el peso de lo cultural termina siendo clave en términos de cómo son los relacionamientos entre las personas. Entonces, claro, efectivamente, si una mujer viene pobre, empobrecida, ¿no? Si viene empobrecida, en el fondo, si no tiene redes de contacto, acá va a verse obligada, ¿no? A buscar las formas de sobrevivencia, ¿no? Como le hemos llamado con la profesora Riaño, son emprendimientos de sobrevivencia, son mínimas fórmulas para poder conseguir los elementos básicos, ¿no? Para poder, en la mayoría de los casos, eh, pues solventar las necesidades mínimas de alimentación, de poder pagar un lugar donde alojarse, una vivienda. Entonces, claro, digamos que este análisis, si lo que realmente nosotros tendríamos que darle acompañamiento fuerte y vigilancia, digámoslo así, es hasta dónde están surtiendo efecto los apoyos gubernamentales, ¿sí? Porque en algún momento nosotros quisimos llamar a Migración Colombia para pedirle información más eh, actualizada y dijeron que sí, pero al final nunca concretaron nada. Cuando nosotros fuimos convocados a la comisión académica, ¿sí? Para formar parte de una comisión académica, fuimos invitados por la Cancillería
Y yo me acuerdo que lo primero que ya hay un antecedente de eso, hay fotos, hay un acta, está todo, ¿no? Y lo primero que planteamos fue, hagámosle un seguimiento a la implementación de la ley y no nos llamaron nunca más, ¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos ver que los retornados, de alguna forma, algunos, quizás, no sabemos quiénes, porque no hay un informe muy claro sobre los casos a caso o el balance general de estos acompañamientos. Entonces, pues las vulnerabilidades están ahí, digamos, ¿no? Si la persona suma más elementos, ¿no? Obviamente van a haber más criterios de exclusión. Entonces, es algo que en la sociedad colombiana se da, pero con la población migrante retornada aumenta, ¿no? Aumenta la exclusión, aumenta la vulnerabilidad, aumenta la discriminación y se combina también con xenofobia, se combina con aporofobia. Entonces las personas a veces están aquí, digámoslo así, coincido con lo que la profesora María Gertrudis dice, ¿no? Un poquito mejor de lo que podrían estar en Venezuela o en otro país, porque pues cuando ya no hay posibilidad de moverse de vuelta hacia otro país donde migraron, esta es la única opción. Entonces, claro, es como yo siempre digo, el lugar de los retornados es un lugar bastante opaco, ¿no? De hecho, todavía hay muy pocas investigaciones sobre la materia, de hecho, hay muy pocas tesis doctorales, quizás la de Lorena, no sé si es la primera tesis sobre retorno, tesis doctoral como tal, creo que es la primera que se evidencia. Y sobre eso yo creo que hay que dar acompañamiento, y esa es una limitación que tenemos nosotros como académicos. Creo que las personas a darle acompañamiento y observar qué pasó con los retornados, ¿no? A veces nosotros nos quedamos con una pequeña fotografía del momento y sabemos que hay vulnerabilidad, sabemos que hay exclusión, sabemos que hay situaciones de riesgo, sabemos que hay conflicto entre lo institucional del gobierno y de las ONG, sabemos que USAID se fue y dejó eso un poco en el aire en muchos sentidos. Entonces, creo que hay que ver ahora, estos son los desafíos nuestros, observar cómo avanza la política pública, cómo avanzan las organizaciones, qué están haciendo, no sé, creo que es un desafío grande para ver los aportes reales que están haciendo los retornados, ¿sí? Ver cuáles son esos aportes, creo que ahí hay un desafío metodológico, ¿no? Ver primero cómo son aprovechados, comillas, aunque suene raro el concepto, todos esos acervos, y segundo, cómo están sus condiciones de vida, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Felipe. Pues creo que si Lorena, tienes Sí, yo algo quisiera que como, agregar, muchísimas sí, gracias. sí, Adelante. yo quisiera como agregar algo y creo que, bueno, no alcancé como a comentarles la parte final y es que la investigación de alguna manera reconoce cómo lo comunitario, digamos, se convierte en un dispositivo para la intervención en el acompañamiento, ¿no? Lo que dice Felipe es claro, o sea, yo me encontré con varios grupos, ¿cierto? Fundaciones que jurídicamente se constituyeron solamente en la fase de emergencia, o sea, lo que dura una emergencia, ¿cierto? 3 meses, ¿ya? Y esto porque ellos recibían un apoyo de algunas organizaciones porque ellos ayudaban, por ejemplo, en los censos, en focalizar los territorios donde debía que llegar la ayuda. Pero cuando yo regresé, en un segundo momento, ya la fundación no estaba, había desaparecido. De hecho, hicimos pues digamos, un tipo de vínculo para que estas personas tuvieran unos computadores, recuerda, entonces se logró como unos vínculos cuando yo llegué, o sea, ni estaba ni el director de la fundación, ni estaban los computadores, digo, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, cuando yo empiezo en ese segundo viaje, encontré que digamos, ese entramado socioinstitucional que se crea en el retorno, algunas de esas acciones se quedaron, pero en los territorios donde habían liderazgos comunitarios fuertes. ¿Pero en qué ayudaba? En que había una comunidad que lo seguía acompañando, entre ellos la iglesia. Por ejemplo, la Corporación Escalabriniana es una de las que sigue apoyando haya o no recurso, ¿cierto? Y lo tiene muy claro que su misión es esa. Iglesias, la iglesia, me acuerdo, Filadelfia, una iglesia pentecostal, de diferentes denominaciones estaban ahí. Y actores que ya no hacían parte de las organizaciones. Ese fue el caso de
funcionaria de la OIM, ya no sigue trabajando en la OIM, y ella de una manera, digamos, voluntaria hace este trabajo, ¿cierto? De asesoría, acompañamiento. Y digamos, esta fundación Nueva Ilusión le sigue el rastro y todavía está. Y es más, me pareció que ellos ampliaron su campo de acción y no solamente acompañan personas venezolanas, sino también a personas desplazadas por la violencia. Entonces su carácter misional se amplía porque dicen, bueno, es que no solamente recibimos, y como lo dice la profesora, no todas las mujeres eran colombianas o presentaban la cédula en la frontera, ¿no? La venezolana o la colombiana, entonces tomaban esa decisión y lo mismo pasa en la incorporación, que me favorece, ¿cierto? Ser venezolano o que también respetaba como esa identidad que estas mujeres han ido, digamos, construyendo en cada desplazamiento. Es decir, más que la vulnerabilidad, la capacidad de agencia. Y de hecho, pues todavía siguen mujeres voluntarias en la fundación. Y ellas se han movido, ¿cierto?, con sus propios mecanismos, recursos, y veo que han logrado hasta una financiación de una fundación para el comedor comunitario, ¿ya? Y no se han cerrado porque el gobierno local no está ayudando. Entonces, creo que el acompañamiento sí es necesario. De hecho, es lo que sugiere, digamos, mi tesis, ¿cierto? Que lo comunitario sea un dispositivo, ¿ya? Y creo que las organizaciones también concluían eso, ¿cierto? Que es importante abordar ese impacto de las experiencias, pero desde un enfoque comunitario, y que esto va a ser esencial en todo el proceso, ¿ya? Poder extenderse. De hecho, digamos, estas fundaciones son las que ponen al día de cuántos hay, ¿cierto? Y eso de los que ellos quizás vincularon y siguen en su base de datos. Digamos, estos subregistros de alguna forma ayudan como a identificar dónde están, pero sabemos de que lo que decíamos, el retorno o la categoría de movilidad no es algo estático, siempre se está dinamizando, y los veíamos en la periferia, luego los vemos ubicados en el centro, luego que se han regresado a Venezuela. Entonces sí es importante eso, ¿no? El apoyo comunitario para poder pensar en que ese entramado de reflexiones, de discursos, de estrategias, se sigan sosteniendo con el modelo que ellos decían, ¿cierto? Trabajo en red. Y eso fue el nombre que ellos quisieron colocar al trabajo desarrollado. Y de hecho todavía, ¿no? O sea, yo cuando voy a la mesa migrante, como me han invitado, digo, ve, tienen ese modelo, y ese modelo lo construyeron desde la comunidad, aunque más de uno pues se pelea por defender que fue el que lo hizo. Pero realmente la comunidad es la que ayudó a diseñar, implementar esa estrategia en un momento emergente, ¿cierto? Como fue la emergencia, pero también les ha dado las pistas de cómo aplicar un enfoque más colaborativo en la reintegración, ¿cierto? Social y laboral. Y pienso que ese es uno de nuestros desafíos, ¿no? También visibilizar esas metodologías que desde los territorios se han construido y que de alguna otra manera también sigue fortaleciendo esa capacidad de gestión, de autogestión y de cogestión que hay en cada una de las personas que regresan. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención y por todos los aportes que hoy nos has hecho y nos has compartido. Has tratado de tu tesis de doctoral de resumirla así en 20 minutos, imposible. Entonces están todos llamados a leer esta tesis, que como decía Felipe también, pues es un trabajo muy novedoso que nos llena de un montón de conocimientos comunitarios pues, que no han sido estudiados o que han sido abordados a lo mejor muy superficialmente, y que en una tesis de doctorado sabemos que hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para dialogar un poco más científicamente esto. Y pues gracias a las personas que nos acompañaron. No hay más preguntas en el chat y pues veo que no se animaron a abrir sus micrófonos, pero estamos atentos. Les dejamos, saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para cualquier comentario o cualquier cosa que quieran platicar, tanto como con Lorena, como con la profesora María Gertrudis o con el profesor Felipe. Y pues en el canal de YouTube de la Red de Migración quedará la grabación de este evento para que puedan retomar algo que les haya quedado ahí faltando, y con mucho gusto a su disposición desde la Red de Migración de Populorum. Les agradecemos muchísimo su tiempo a los tres ponentes. Gracias, profesora María Gertrudis, Lorena y Felipe, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Muchas un gusto gracias. verlas, Hasta un gusto luego. A participar. todos por su participación. Gracias, Juliet. Gracias a Gracias por la Popular. invitación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao, chao.